Vaya conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar hoy leyendo el versículo 1 y 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Como ya se había anunciado, vamos a estar predicando de esta carta. Probablemente nos tome 6 meses, 1 año. Yo no creo que nadie tenga prisa porque terminemos. Queremos realmente tener el mensaje de la palabra del Señor. Honestamente no sé cuánto tiempo vamos a terminar, pero vamos a estar el tiempo suficiente para entender esta epístola y como iglesia poder conducirnos como Dios quiere que nos conduzcamos. Así que lo invito a que no se quede solo aquí, sino que siga estudiando la epístola, la carta a Timoteo. Leemos la palabra del Señor. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y Cristo Jesús nuestro Señor. Oramos. Padre eterno, tú, Señor, has hablado, Señor. Tu palabra es eterna, Señor. Dice ahí mismo en tu revelación, dice que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Señor, estamos delante de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu nos enseñe, Señor, y podamos conocer tu voluntad a través de esta carta, Dios, para la iglesia. Es una carta que habla de cómo debemos conducirnos, Señor, en la iglesia, que es columna de la verdad, Señor, columna y baluarte de la verdad. Te rogamos, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Aún permite que las debilidades mías y de cualquier otro predicador, Señor, tu pueblo sea alimentado con tu palabra, Dios. Permite que no seamos obstáculos, Padre, en la predicación de tu palabra y que podamos ser de bendición para tu gloria, Señor. A ti te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y hoy tenemos un sermón un poco diferente. Estamos en la introducción a esta carta y aún así vamos a empezar a trabajar con el primer y segundo versículo, pero va a haber bastante contexto para podernos poner en tiempo en dónde estamos ubicados y los temas generales que vamos a estar predicando en esta carta en Primera de Timoteo. Ahora bien, esto es una carta escrita de un padre a un hijo. Y el gozo más grande que puede tener un padre es ver a su hijo crecer. Aquellos que somos padres sabemos que es un gozo grande verlos crecer, verlos pasar por sus diferentes etapas, convertirse en hombres y mujeres de bien. Sabemos todos los sacrificios que tiene la paternidad, las lágrimas, el trabajo, la espera de que pase de una etapa a otra etapa, en regla el sufrimiento que hay. Hablaba con una hermana reciente de esta iglesia que tiene una bebé hermosa y decía, literalmente estoy muriendo cada día por mi bebé. Estoy sacrificándome cada día por mi bebé. Y así como padres vivimos una vida en sacrificios, como ya he dicho, queriendo ver a estos hijos crecer y convertirse en adultos de bien. ¿Cómo le gustaría
que su hijo se conduzca en la vida? ¿Cómo le gustaría que hable? ¿Cómo le gustaría, qué tipo de éxito quisiera ver a su hijo alcanzando con las cosas que usted le ha enseñado? De hecho, la Biblia nos habla de que la mayor tristeza que puede pasar para un padre es que un hijo le avergüence en cómo se conduce en la vida. Diría yo que es una vergüenza muy, muy grande en el corazón de cualquier padre. Ver un hijo conducirse de manera diferente a cómo ha sido educado o ha sido enseñado o se le ha dado ejemplo. Hay de hecho un proverbio de Salomón que dice: un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre. Uno de los problemas que tenemos los creyentes es que estamos tan enfocados en la paternidad según este mundo. Entramos en una paternidad mundana y terminamos engañándonos y finalmente engañando a nuestros hijos. De hecho, usted le pregunta a la mayoría de los padres, y en especial a los padres latinos, usted le dice: ¿y qué es lo más que usted desea para sus hijos? Y la contestación a esto es simple. He escuchado muchas veces: dice que tenga una carrera universitaria, que se haga un profesional, que tenga un buen trabajo, que se case con la esposa ideal, que tengan hijos ideales, que tenga una casa ideal. Y esos son los estándares de esta sociedad. Sin embargo, aquí en esta carta nos encontramos con un padre que desea lo mejor para su hijo, pero en términos muy diferentes a los que he descrito hasta este momento. Este es un padre espiritual. Este es el mismo sentir. Un padre espiritual tiene el mismo sentir. Se quiere reproducir en su hijo. Quiere que los hijos espirituales se asemejen a Cristo. Este es el sentir de Pablo, y lo vemos a través de esta carta y lo vemos a través de otras cartas. Quiere que sus hijos se reproduzcan espiritualmente hablando. Quiere ver a sus hijos alimentándose de la palabra del Señor para que maduren. Quieren ver a sus hijos glorificando a Cristo en todo. Y a la misma vez quisieran que esos hijos se reproduzcan en otros hijos. Como dice Pablo en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, y dice: lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles para enseñar también a otros. Ahí vemos 4 generaciones: Pablo, Timoteo, a los hombres que le enseña y a los hombres que esos hombres van a enseñar. Vemos cómo Pablo anhela reproducir hijos espirituales. Este era el objetivo principal, reproducirse en otros. Por esto en esta carta vemos esa frase en ese segundo versículo, como le habla a Timoteo, un verdadero hijo en la fe. Fíjense que este título Pablo lo da solamente a 2 hombres en la Biblia: a Timoteo y a Tito. A ambos los llama hijos en la fe. Sin embargo, podemos ver que Timoteo, a pesar de que me imagino el cariño especial y el amor especial que tenía por Tito al llamarle hijo, pero vemos que con Timoteo se ve algo como más especial en las veces que habla sobre él. Mira cómo se expresa de Timoteo en 1 Corintios 4:17. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Timoteo se convirtió en el hijo espiritual que era el reflejo genuino, más genuino que había del apóstol Pablo. Como vemos ahí, le dice: miren la vida de Timoteo y van a saber cómo yo me conduzco. Tomen en consideración sus caminos y van a saber lo que yo enseño en todas partes. No me necesitan a mí. Si está Timoteo, es como si estuviera yo. ¿Cuántos anhelaríamos tener un hijo
espiritual de esa manera. En esta carta, Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, le escribe, y es lo que llamamos como una carta pastoral. Se les llama epístolas pastorales a las dos cartas a Timoteo y a la carta a Tito. Y la razón por la que se llama pastoral, no vaya a pensar, bueno, pues si van a predicar entonces de primera de Timoteo y la carta es una carta pastoral, pues ¿qué yo hago aquí? Pues yo no soy pastor. Entonces no se trata de eso, por eso no es que se llama la carta pastoral, o sea que usted tiene que estar aquí, esto es para todos los creyentes. Pero se le llama de esa manera porque se escribió a sus hijos en la fe, quienes les asignó a través de esta carta responsabilidades pastorales para que ellos pudieran conducir, liderar la iglesia de Cristo. Y vamos a ver cómo en esta carta hay contenido para todo el mundo, para los pastores, para los hombres, para las mujeres, para las viudas, para los falsos maestros y aquellos que son buenos maestros. Hay exhortaciones para todos. Pero sí vemos claramente en esta epístola, tenemos la experiencia de leer a un padre exponiendo su corazón a su hijo. En estas cartas podemos ver una fuerte relación personal y el amor de Pablo por Timoteo y Tito, pero el amor de Pablo por las iglesias ya existentes, como en este caso era la iglesia de Éfeso, en la cual es el contexto de esta carta. En cierta manera proveen, como ya he dicho, diferentes aspectos de la vida en cuanto a cómo conducirse, como ya he dicho, los líderes en la vida, en la organización de la iglesia. De hecho, el propósito supremo de esta carta lo encontramos, si usted va conmigo al capítulo 3, versículo 15, es el propósito supremo de la carta. A pesar de que hay pequeños subtemas, este es el tema mayor en la carta. Y dice de la siguiente manera: pero en caso que mi tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermanos, mientras oraba hace unos meses atrás, tenía muy claro que esta es la carta que necesita la iglesia en este tiempo. Y doy gracias al Señor que lo ha confirmado a través de diferentes personas a quienes le preguntamos en ese proceso. Yo pienso que ante todas las cosas que probablemente han pasado y pasarán, esto es lo que Dios, este es el alimento que Dios necesita que nosotros tengamos como iglesia. Cómo conducirnos cada uno de nosotros en la casa de Dios. Yo los voy a exhortar a que se mantengan, no lo dejen en la predicación solo del domingo, sino que continúen en la semana. Tienen la oportunidad, si usted está aquí hoy, usted está empezando en esta carta, escuchando esta predicación de esta carta, y esto va a continuar. Y tengamos el mismo propósito y que se haga real ese propósito en que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios y del Dios vivo, que es el Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hay aspectos importantes, además este es el tema general, pero hay otros temas principales que están en esta carta. Aquí se habla de la adoración pública, que es este contexto que tenemos ahora. Se habla de los ancianos, se habla de los requisitos y la vida de los ancianos, cómo confrontar el pecado, la función de las mujeres. Hay algunos hermanos que dicen que predique del capítulo 2. Ya pronto, hermano, nos tomará unos meses. Primero vamos a tomar unos golpes antes de entrar al capítulo 2. Y no son golpes, son exhortaciones del Dios vivo. La función de las mujeres, como he dicho, cómo cuidar las viudas y hasta cómo usar el dinero y cómo conducirnos como hombres de Dios en relación a las posesiones y a este mundo. Fíjense que Pablo escribe esta carta en un periodo de libertad entre sus dos encarcelamientos.
en Roma. Él tuvo 2 encarcelamientos en Roma. En este periodo de libertad es que escribe esta carta. Luego de que lo liberan de ese primer encarcelamiento, Pablo volvió a visitar algunas iglesias y entre ellas visita a la iglesia de Éfeso. Entonces fue a Macedonia y dejó a Timoteo para que tratara de resolver algunos problemas en la iglesia. Fíjense ahí conmigo en el versículo 3 del capítulo 1. Pablo dice: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñarán doctrinas extrañas. Vemos aquí que Pablo sale a Macedonia y deja a Timoteo en Éfeso con un gran problema. Fíjense que esta carta se escribe entre los años 60 al 64, alrededor de 30 años después de Cristo haber resucitado. Alrededor de ese tiempo. Y vemos que ya había pasado este tiempo. En ese mismo momento había dejado a Tito en Creta. Tito estaba en Creta y Timoteo en Éfeso. Y ahí le escribe a ambos. Por eso las cartas de Tito y Timoteo son bastante parecidas, porque está en Creta corrigiendo lo que está mal también. Vemos haciéndolo, hay un trabajo bastante similar, básicamente deberíamos decir. Entonces vemos cómo después de 30 años, vamos a ver en la carta cuántos falsos maestros se levantaron en esta iglesia de Éfeso. Vamos a ver cuántos problemas. Nosotros estamos 2000 años después de la resurrección de Cristo. Debemos tener mucho cuidado con todas las cosas que hay hoy aún en sitios llamados iglesia. Vemos que Pablo, luego de ser arrestado por Nerón, Pablo escribe su última carta, la segunda carta a Timoteo, mientras estaba esperando en la cárcel su ejecución. Y esa es la carta donde dice: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Vemos ahí su último, era lo último, ya estaba en el último, dice el americano, en las carreras el sprint, la última, ya está ahí cerca de ser ejecutado. Como ya he dicho, podemos dividirlo por capítulo esta carta, esos temas generales. En el capítulo 1 vemos instrucciones en cuanto a la falsa doctrina. Hay un contraste que es del que vamos a hablar hoy. Vemos a un verdadero hijo de la fe comparado con falsos maestros en ese capítulo 1. En el capítulo 2 y 3 vemos instrucciones en cuanto a la iglesia local y su liderazgo. En el capítulo 4 vemos instrucciones en cuanto a los falsos maestros. Y en el capítulo 5 las responsabilidades pastorales. Ya en el capítulo 6 cómo se deben conducir los hombres de Dios en este mundo. Hoy tendremos la oportunidad de ver estos primeros 2 versículos. Y vemos esta proposición para nosotros hoy del apóstol Pablo. Pablo, apóstol por mandato de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nos hace un llamado hoy a conducirnos como verdaderos hijos en la fe, para que la iglesia honre a Dios nuestro Salvador y Cristo Jesús nuestra esperanza. La epístola, como podremos ver en esos versículos, tiene lo que llamaríamos un formato regular de una carta. Empieza con el autor y su identificación. Fíjese que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Inmediatamente, cualquier carta de este tiempo, a diferencia de nosotros que hacemos una carta y luego ponemos la información de quién la hizo, en este caso vemos que la carta, el formato normal de una carta era establecer quién era el autor, su identificación, qué era lo que lo identificaba, en este caso apóstol de Cristo Jesús. Y el remitente, ¿verdad?, el que recibe la carta, estaba luego, lo vemos ahí en el versículo 2, a Timoteo, y vemos una identificación de este Timoteo. No es cualquier Timoteo, es mi hijo, es el verdadero hijo en la fe, no es cualquier Timoteo. Y finalmente, como parte de este saludo, vemos el saludo que dice: gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como ya he dicho, tenemos que
ver el contexto, qué estaba pasando en la vida de Pablo, qué estaba pasando en la vida de Timoteo, qué estaba pasando en esta iglesia de Éfeso, para poder entender el mensaje de esta carta. Hay personas que se acercan a las Escrituras y tratan de verlo en el contexto contemporáneo, y es un grave error, es un problema de interpretación, y te puede llevar a tener un entendimiento incorrecto y deshonrar a Dios a través de eso. O sea que es importante que tengamos un contexto, y hoy vamos a ver tres partes de este sermón, y son preguntas. Vamos primero a ver quién es el autor, vamos a ver quién recibe la carta, y vamos ya conociendo el autor, conociendo quién recibe la carta, vamos también a ver por qué se escribe esta carta. Efesios ya he dicho, Efesios, en la iglesia de Efesios era donde estaba trabajando Timoteo, ya que Pablo lo había dejado ahí. Y vamos a ver quién es el autor, ¿verdad? Y todos conocemos a Pablo, entiendo yo, y si no lo ha conocido, qué bueno que está aquí hoy. Y se hace una referencia a Pablo, el apóstol de Cristo Jesús. Pablo era un nombre común y corriente en el área de Sicilia, que era de donde era Pablo originalmente, de la ciudad de Tarso. Y ese nombre Pablo significa pequeño, y pudiera ser que era pequeño desde que nació. De hecho, un escritor en la época de los padres de la iglesia lo describió de esta manera: un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, así que ya hay algunos hermanos que no deben sentirse mal, con su cuerpo en buen estado, con cejas tupidas y nariz un poco en forma de gancho, lleno de cordialidad. O sea que vemos aquí su apariencia física. Y dice, por ahora parecía un hombre y ahora tenía el rostro de un ángel. Sus adversarios en Corintios lo describieron, y esto sí es un versículo bíblico, en este caso lo querían humillar y decía: las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Así era como se expresaban del apóstol Pablo. Y yo sí les digo algo, vemos aquí un hombre débil físicamente, un hombre que no tenía una apariencia física la cual alguien quisiera, tendría algún tipo de wow, quisiera ser como él, mira qué apariencia tan exorbitante. No, hermano, era un hombre común y corriente, como muchos de nosotros que no tenemos muy buena apariencia física. Pero en el caso del apóstol Pablo, cualquiera haya sido su estatura, si era grande, si era pequeño, su estatura espiritual era insuperable. Y sabemos que eso es lo más importante. Ese hombre que nace excepcional, que Dios permite para la iglesia, se crió en una familia judía. Eso lo podemos ver en Filipenses 3:5. Él nos habla de la tribu de Benjamín, nos habla que es judíos, nos habla que de ellos de los mejores. O sea, vemos la vida, el trasfondo judío grande que tenía Pablo, a pesar de que había nacido en una ciudad fuera de Jerusalén. Su legado estaba muy claro. O sea, Saulo era un hebreo de hebreos. Era el más destacado, de los más destacados miembros de los judíos. Ahora bien, también conocemos a través del libro de los Hechos que Pablo tenía ciudadanía romana. En el momento que lo iban a azotar, dijo: ustedes se atreven a azotar a un ciudadano romano. Vemos cómo Dios permitió providencialmente que Pablo tuviera conocimiento de la ley, siendo judío, de los mejores, educado. A los 12 años probablemente ya conocía la ley de memoria. Y vemos cómo tiene una ciudadanía romana importante para poder predicarle a los gentiles, porque este sería el apóstol que le predicaría a los gentiles, a los reyes. Nada se escapa de la soberanía y del control de Dios. Aún en esto vemos la providencia del Señor. Vemos cómo el apóstol Pablo expresa su autoridad, y es impresionante porque vemos, pero le está escribiendo a un amigo. Sin embargo, vemos este contexto, ¿verdad? Y en estos días lo veríamos como que alguien me envíe
me envía un hermano, amigo, me envía un mensaje y me dice, yo soy Pablo y soy el apóstol mandado por Jesucristo. Y dice, pero hermano, si yo lo sé, no me tienes que decir quién tú eres, cuáles son, yo te creo. O sea, nos trae una pregunta, ¿cómo en una carta personal a Timoteo, Pablo tiene que expresar y hacer una expresión tan fuerte como la es esta para efectos de autoridad? Pablo está diciendo apóstol de Cristo Jesús por mandato. Esta palabra mandato es una palabra importante porque es una palabra que se utiliza, era el mandato de un soberano. O sea, eso no era algo opcional, no era cuando había un documento de un soberano, de un rey, eso había que hacerlo cumplir. Y esa es la palabra que Pablo está utilizando, por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces vemos que aquí Pablo le dice a Timoteo, se acerca de esto. Entonces esto nos indica que esta carta iba a ser leída a toda la congregación. Porque si la intención hubiese sido solo que Timoteo la leyera, entonces no había necesidad de expresar su autoridad. Y lo vemos porque ya sabemos que habían problemas en la iglesia. Habían falsos maestros. O sea que no podemos tomar livianamente esa identificación del apóstol Pablo. Esa identificación. Entonces vemos aquí que Pablo deja claro que él es un apóstol de Cristo. Y simplemente esto es como, vamos a aprovechar esta identificación del apóstol Pablo para aclarar unas cosas en cuanto a lo que es el tema de los apóstoles. Se ha dado en este tiempo como una moda de que hay personas que se llaman apóstoles. Y usted dice, pero un momento, los apóstoles que yo conozco son los apóstoles de la Biblia. ¿Cómo que hay otros apóstoles? La realidad es que no los hay, se llaman así, pero no significa que los hay. Y los apóstoles, como vemos aquí, es un mandato del Señor directamente. Vemos a estos apóstoles, como es el apóstol Pablo y los apóstoles narrados en los evangelios, fueron directamente comisionados por Cristo mismo. Fueron escogidos personalmente por Él, y en esto hay vasta evidencia en la Escritura. Aprendieron el evangelio de Él y no de hombres. Los apóstoles de Cristo fueron testigos de sus palabras, de sus hechos milagrosos y en especial de su resurrección. Y esto lo vemos en Hechos 1:21, cuando van a sustituir a Judas. Ellos expresan claramente cuáles son los requisitos para señalar a uno como apóstol. Tenía que haber pasado por eso, había sido testigo de sus palabras, de sus hechos y en especial de su resurrección. Y Pablo podía ser contado entre ellos, ya que se encontró con el Cristo resucitado en el camino a Damasco y en otras 3 ocasiones. Es interesante que vemos como Pablo, a diferencia, esto es un tema gramatical, pero es interesante, cuando usted lee las cartas de Pedro se refiere en el idioma original, en el griego, se refiere a Jesucristo. De ahí es que viene nosotros en el español decimos Jesucristo, pero es porque viene Jesús Cristo. Y para ser más cómodo el mencionarlo, se empezó a mencionar de esa manera, Jesucristo. Pero son 2 palabras. Entonces, sin embargo, Pablo dice Cristo Jesús en sus cartas. Se fija, dice Cristo Jesús. Y vemos que los apóstoles que caminaron con Jesucristo, ellos conocieron al Jesús hombre, al Yeshua, que es salvación, ¿verdad? Que es lo que significa. Conocieron al Jesús hombre y luego reconocen que es el Cristo. Pero sin embargo, Pablo se encontró primero ¿a quién? Se encontró al Cristo de la gloria, que fue quien lo salvó, que es el Dios encarnado en un cuerpo, Jesús. Sí, y es un pequeño detalle, pero vemos la apreciación de Pablo cuando se dirige a la persona de Cristo. Vemos que los apóstoles de Cristo fueron
también dotados por el Espíritu Santo para recibir e impartir la verdad divina. Fue a ellos a quien Jesús les dijo estas palabras: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es Juan 14, 26. Ese versículo bíblico es aplicado solo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran los apóstoles encargados de terminar, como profetas también, siendo apóstoles también profetas, de terminar el Nuevo Testamento para que el canon fuera cerrado. Y por eso es que vemos a Pablo con 13 epístolas, ciertamente tenía que ser un apóstol, porque el trabajo del Espíritu Santo, como en la vida de ellos, sería recordar todas las cosas. Imagínense cómo tenemos los evangelios, cómo tenemos las cartas, cómo tenemos el Espíritu Santo. Fue el que inspiró esas escrituras. O sea que ellos no debían, tenían a lo mejor ¿y cómo haremos? ¿Cómo es que? No, el Espíritu Santo sería quien los llevaría a hacer eso. Ellos también tenían el poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, realizando esas señales, prodigios y milagros. Eran lo que llamamos las señales de un apóstol. También estos estaban a cargo de edificar, dice en Efesios 2:20, están edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. O sea que el fundamento de la iglesia es fundamentado por los apóstoles. Nosotros solo edificamos sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso es que en este tiempo no hay apóstoles de Cristo. Claro, y usted puede jugar con la palabra apóstol. Hay gente por ahí que lo hace. La palabra apóstol lo que significa un enviado de. Pero hay una diferencia muy grande cuando decimos un apóstol de Cristo. Ahí se separan las cosas. Se puede ser un enviado de alguien, perfecto. No, pero un apóstol de Cristo son solo estos hombres. Son solo los hombres que escribieron, cerraron el canon, escribieron en el Nuevo Testamento. Son los hombres que hicieron señales, milagros, que vieron a Cristo resucitado y que recibieron su comisión directamente de Cristo. Que cuando usted escuche otro, si usted vaya a una iglesia, y espero que nunca tenga que encontrarse eso, pero si algún día va a una iglesia y se levanta y dice: yo soy el apóstol tal, hermano, corra por su vida. Evangelícelo a lo mejor, es lo que necesita. Ellos son ese fundamento sobre el cual se edifica el resto de la iglesia. Desde hecho el nacimiento de la iglesia estudió ¿qué? Nos dice Hechos que estudió la doctrina de los apóstoles. Pudiera parecer innecesario, como he dicho, a esta carta personal a Timoteo, a que pusiera ahí claramente su autoridad apostólica. Pero era necesario porque Timoteo afrontaba una situación difícil en Éfeso. Se estaba enfrentando a lobos rapaces. Se estaba enfrentando a falsos maestros. Era necesario todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo para respaldarlo. Esta carta iba a ser leída frente a la iglesia y esto fortalecería definitivamente a Timoteo. La formalidad de la carta no era para Timoteo, era para estos falsos maestros a quienes estaría atacando el apóstol Pablo. Como ha dicho Pablo en esta carta, Pablo tenía un mandato directo de Dios, el Padre, y de Jesucristo, de llevar a cabo su ministerio. Este mandato incluía la redacción de esta carta, inspirada por el Espíritu Santo, que pone a Timoteo y a la iglesia una pesada carga de obedecer el mandato que Dios le estaba dando a través de ella. Esto no era una sugerencia, esta carta no es una sugerencia para la iglesia. Esta carta es un mandato de Dios y así mismo es para Iglesia Comunidad de Gracia hoy. Pablo, Timoteo y la congregación de Éfeso estaban todos bajo las órdenes del soberano Dios.
Y era hora de abrir sus oídos, abrir sus corazones, sus mentes y escuchar lo que Dios tiene que decir. Al vincular a Dios el Padre y a Jesucristo en su saludo como el origen de su encomienda divina, Pablo alude a la deidad de Cristo. De igual manera, Jesús en el Evangelio, por eso era la acusación, y lo querían matar porque decía se hace igual a Dios. De igual manera vemos en esta carta, vemos igual divinidad. El mandato es de quien, de Cristo Jesús, mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús. Igualdad en divinidad. Y entendemos claramente que basado en esto, probablemente no, lo vamos a ver a través de la carta, que uno de los ataques de la iglesia de Éfeso a la doctrina era que estaban teniendo dudas sobre la deidad de Cristo, estaban predicando algo más de Cristo, que no era al Dios encarnado. También Pablo aprovecha para presentar a Dios nuestro Salvador. Esto es del Antiguo Testamento, porque podría parecer a algunos que Dios era furioso en el Antiguo Testamento y ahora Jesús vino a aplacar la furia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento nos habla de un Dios salvador. El plan eterno de salvación fue establecido por el Padre desde el antiguo pacto. Dios es Salvador, y es un título que utiliza Pablo en estas epístolas pastorales. Dios es el libertador del pecado y de sus consecuencias. Es la fuente de la salvación. De hecho, por allá en Isaías nos dice que fuera de mí, dice Dios, no hay Salvador. Dios es el Salvador. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia de Éfeso, Dios es el Salvador. Por tal Cristo es Dios. El plan de salvación de Dios Padre fue ejecutado por Jesucristo, y aquí lo muestra nuestra esperanza. La esperanza del pueblo era el Mesías, era el Cristo. No había duda que había algunos de esta iglesia en Éfeso que trataban de quitarle a los creyentes la esperanza de la salvación. Este es el autor, ¿verdad?, de la carta, Pablo, que viene en su mano con el mandato de Dios, nuestro Salvador, y Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién le escribe la carta? Conozcamos ahora a aquel que recibe esa carta. Conozcamos un poco a Timoteo. El nombre de Timoteo es el que honra a Dios. Está compuesto de dos palabras. Su nombre significa es el que honra a Dios. El nombre lo pusieron su madre y abuela Eunice y Loida, que nos habla las escrituras de ella. Sin duda alguna, estas mujeres eran devotas judías antes de que fueran creyentes en el Señor Jesucristo. Porque nos dice en segunda de Timoteo que le enseñaron a Timoteo las escrituras. Mire que dice desde la niñez, en segunda de Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Sin embargo, también nos dice la palabra, a pesar de que su madre y su abuela eran creyentes y antes de eso devotas judías, nos dice que el padre era griego y pagano y pudiera haber muerto antes, ¿verdad? De que, esto lo vemos en Hechos 16, 1 al 3, pudiera haber muerto antes de este tiempo. Dice en Hechos 16, 1 al 3, dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos,
que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Por tal, siendo griego, y se entiende por el contexto que era un griego pagano. Y vemos aquí también la providencia de Dios. Vemos cómo el hijo de una madre judía, un padre griego, o sea que Timoteo tenía las credenciales que le permitían estar con los judíos. Lo que le faltaba era la circuncisión. ¿Y qué hizo Pablo? Vamos a circuncidarte. Y vemos también la providencia de Dios. Timoteo era gentil, considerado gentil por su padre griego. O sea que tenía unas credenciales que daban acceso a ambas culturas. Timoteo era este discípulo, amigo, colaborador y querido hijo espiritual de Pablo. Había estado con Pablo unos 15 años en este punto donde estamos. Me gustaría que usted fuera conmigo en Hechos y viéramos cómo el libro de los Hechos nos ayuda a integrar muy bien a Timoteo en los caminos con Pablo. Vemos en Hechos 17, versículos 13 al 15. Dice, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, se fueron. Vemos aquí, ya Pablo estuvo en conjunto con él ahí en Tesalónica, ¿verdad? Perdónenme, hermano. Entonces vemos el 18:5, vemos cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos cómo el entrenamiento de Timoteo, predicar en todo lugar, la predicación de Cristo crucificado. Vemos a Timoteo también, Hechos 19:22, nos dice, y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. O sea, vemos a Timoteo dando reportes a Pablo sobre lo que estaba pasando en las iglesias. Hasta cierto punto acompañaba a investigar y a ver y a darle reportes de todo lo que estaba pasando. En el 24 dice, lo acompañaban Sopater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Buen lugar para encontrar un nombre para su hijo, pero ahí vemos también a Timoteo. Entonces, vemos que la relación entre Pablo y Timoteo era una relación única. Timoteo estaba, como diríamos en buen puertorriqueño, estaba como el arroz blanco, estaba en todos los lugares con Pablo. Él estaba con Pablo cuando éste escribió Romanos, eso lo vemos en Romanos 16:21, estaba con Pablo cuando escribió Segunda de Corintios, estaba con Pablo cuando escribió Filipenses, estaba con Pablo cuando escribió Colosenses, estaba en las epístolas de Tesalonicenses, también estuvo con Pablo porque estuvo verificando qué estaba pasando en Tesalónica, y de igual manera estaba cuando se escribió Filemón. O sea que vemos verdaderamente cómo Timoteo vivía para Cristo, colaborando a este amado Padre espiritual. Servía, como he dicho, con frecuencia para la solución de problemas a diferentes iglesias y demás. Vemos ahora en ese versículo 2, por qué, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más de esto en el próximo sermón, porque Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. De hecho, cuando dice esa palabra verdadero en el versículo 2 del capítulo 1 ahí en Primera de Timoteo, esa palabra lo que significa es un hijo legítimo, un nacido de un matrimonio. Pablo está utilizando una palabra para referirse a un hijo de un matrimonio. Y en este caso la está utilizando en un contexto espiritual. O sea que básicamente cuando usted ve a un hijo, usted ve a uno de mis hijos y usted dice, oye, se va como pareciendo más a él. Eso es lo que empezó a pasar por todos estos años con Timoteo. Timoteo se parecía más a su padre espiritual y no en características físicas, sino en características espirituales.
Y por esto Pablo hace un contraste, y esto es importante que lo entendamos para el contexto de los próximos versículos. Pablo va a hablar desde el versículo 3 en adelante de los falsos maestros y de lo que están haciendo los falsos maestros. Pero hace un contraste y le dice a la iglesia, déjame hablarte de quién es un verdadero hijo en la fe, Timoteo. Ahora hace un contraste entre un verdadero hijo en la fe y un falso maestro. Amado, Pablo no tuvo ningún compañero de milicia más cercano que Timoteo. Fíjense las características que Pablo pudo haber visto en Timoteo. Yo creo que ninguno de nosotros hubiésemos escogido a Timoteo. Timoteo era muy joven cuando conoció a Pablo, probablemente estaba en sus 20. Cuando Pablo conoce a Timoteo, además de que era muy joven, era un individuo callado y tímido. Nosotros lo vemos a través de las Escrituras y las otras cartas. Era un individuo callado, tímido. También Pablo nos dice que Timoteo era un hombre enfermizo. De hecho, vemos como le dice, tómate un poco de vino para tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Qué realmente Pablo vio en él? Porque probablemente nosotros no lo hubiésemos escogido. Un hombre muy joven, probablemente inmaduro, un hombre callado, tímido, ¿verdad? Y cuando digo inmaduro emocionalmente hablando, porque vemos, no es la fe, vemos a la misma vez un hombre débil físicamente que está enfermo, y en ese tiempo no era que tú viajabas en avión, tú tenías que viajar en lo que apareciera, en tus pies, en caballo. Pero vemos qué Pablo vio en ella. Y me impresionó, y miro este verso que está en 2 de Samuel, cuando Samuel va a buscar a David para ungir a David. Y Dios no le había dicho todavía que era David. Entonces va Samuel y va a ungir a los hijos de Elí, que son de Isaí, que son hermosos, grandes, soldados. Y Samuel dice, bueno, pues es este. Y Dios le dice, para. Estás mirando mal. No mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El hombre mira el exterior, pero Dios va a mirar el corazón. Tenemos que mirar las características espirituales, hermanos. Por eso Pablo le llama un verdadero hijo en la fe, le llama mi hijo amado y fiel en el Señor, hijo legítimo. Timoteo era un verdadero creyente, no era un falso. Por eso vemos este contraste en este capítulo ahora que veremos más adelante con los falsos maestros. Timoteo no era como ellos, era un hombre fiel espiritualmente. Pablo a los filipenses les dice, Timoteo, muestra mis características. Las características que han marcado mi carrera, tú las puedes ver en Timoteo. Fíjense en Filipenses 2, 19 al 22. Dice, pero espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea adelantado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Hermano, estas son palabras fuertes. Le está diciendo, no hay ninguno como él. No hay ninguno que esté viviendo una vida sacrificada por el evangelio. No hay ninguno que esté dejando todo por Cristo. Porque aquí lo que vemos son dos grupos en ese versículo que acabo de leer. Vemos los que son como Timoteo, que dice aquí que no buscan sus propios intereses, y vemos los que no son como Timoteo, que son los que buscan sus propios intereses. Hermano, y debemos preguntarnos por qué Dios no nos usa. ¿Por qué no somos usados por Dios como a veces anhelamos? Yo pienso que estamos demasiado preocupados por nuestros propios intereses, a diferencia de Timoteo, y tendremos mucho que aprender de Timoteo a través de la próxima predicación. Para Timoteo los asuntos del reino eran lo más importante, eran más importantes que sus propios asuntos. Hago una pregunta para que reflexiones sobre ella.
los asuntos del reino son más importantes que tus propios asuntos. Porque el mismo Señor Jesús dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo os será añadido. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es nuestra búsqueda? ¿Estamos enfocados en nuestros propios asuntos? ¿O somos hombres y mujeres fieles para dejar todo por el reino de Dios, que es lo que nos enseña un verdadero hijo en la fe? Vemos aquí que termina diciéndole a Timoteo, gracia, vemos ahí a final del segundo versículo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Interesante que vemos que Pablo utiliza normalmente gracia y paz, pero vemos que aquí dice misericordia. Y ciertamente Timoteo necesitaba misericordia más que todas las cosas. La gracia, esa fuente de todas las bendiciones de Dios y esa misericordia de Dios de retener lo que merecemos y recibir lo que no merecemos, la gracia y la paz, esa paz que es esa reconciliación con un Dios soberano, en la cual podemos reconciliar nuestros deseos, nuestra mente, nuestras acciones con la voluntad de Dios. Esa misericordia que nos mantiene en medio de la adversidad. Vemos ahora por qué escribe la carta. Vemos en ese versículo 3 y 4 que había entrado la herejía a la iglesia. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogía interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Vemos que esto es algo que Pablo ya había profetizado a esta iglesia. Vemos en Hechos capítulo 20, 25 al 30, Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso, le dice, y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros y toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Vemos como Pablo había hablado sobre esto, y esto es exactamente lo que está pasando y lo que está viviendo Timoteo. Estos falsos maestros estaban tratando de minar esta iglesia, y Timoteo estaba a cargo de batallar con estos falsos maestros. Pablo le escribe esta carta para alentar a Timoteo. Le escribe también esta carta para impartir instrucciones en cuanto a cómo enfrentar a estos lobos rapaces, a estos herejes. Le escribe también para darle órdenes en cuanto al servicio público en la iglesia. Y Pablo, para terminar, compara a Dios el Padre con Dios el Hijo en un mismo lugar. Un llamado de Dios el Padre a través de Dios el Hijo. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Esta es la voluntad de Dios, que tengamos esa gracia, esa misericordia, esa paz y que recibamos esta carta, como ya lo hemos descrito a través de estas páginas, de este sermón, hermanos. Le hago una exhortación a aquellos que están aquí hoy y no conocen a Cristo, no son verdaderos hijos. Te invito a contestar la pregunta, ¿de quién eres hijo? ¿A quién te pareces? Fíjense que los judíos fueron muy rápidos para contestar esto. Por allá en el libro de Juan, capítulo 8, nos dice, ellos le contestaron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús le dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de él.
Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió, sino Él me envió. Porque no entienden lo que digo, porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Queremos a veces pensar que hay como que muchas opciones. O Dios es tu padre, eres un verdadero hijo en la fe, o eres un hijo de Satanás. Y cada día de tu vida te vas pareciendo más a Él, más lleno de pecado, más lleno de iniquidad. Ven a Cristo. Invito a considerar la palabra de Cristo. Dice ahí, pero porque yo digo la verdad no me creen. Invito a que le creas. Esas palabras de Cristo que te pueden conducir a la verdad, a la salvación y ser un verdadero hijo en la fe. Hermanos que me acompañan, verdaderos hijos en la fe. Esta es una carta para la Iglesia Comunidad de Gracia en Orlando. No tengamos duda de eso. Vamos a estar estudiando semana tras semana. Pero esta es una verdadera carta para nuestra iglesia. Hoy anhelamos ser como Timoteo, verdaderos hijos en la fe, aquellos que no buscan sus propios intereses, sino los intereses del reino de Dios. ¿Estás criando hijos en la fe? Y esto no es solo, ¿verdad?, para los padres que tienen hijos, porque puedes ser un padre espiritual sin tener hijos tuyos. Hay muchos que necesitan tu paternidad. Todo creyente debe convertirse en un padre espiritual. Pero para ser un padre espiritual, primero tienes que haber sido un verdadero hijo en la fe. Y la semana que viene estaremos desarrollando cómo se ve un verdadero hijo en la fe. Pongámonos de pie y oremos al Señor para dar gracias a Dios por su palabra. Padre eterno, gloria sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es eterna. Tu palabra confronta nuestras almas cada día, Señor, de nuestras vidas, Señor. Señor, queremos ser verdaderos hijos en la fe, Señor. Porque queremos a sí mismos, Señor, anhelamos ser padres espirituales. Te rogamos que como el apóstol Pablo tengamos esa misma inquietud de amar, el seguir reproduciendo hijos espirituales, pero más aún te pedimos que confronten nuestras sendas, que seamos verdaderos hijos en la fe. Señor, que seamos como Timoteo, verdaderos hijos en la fe, buscando las cosas del reino, de tu reino, Señor, y poniendo nuestros intereses a un lado, Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces en nuestra vida, Señor, estamos tan enfocados en nuestros propios asuntos que simplemente miramos a Cristo como una opción en nuestra vida, Señor. Y Cristo no es una opción en nuestra vida, es nuestra vida, Señor. Cristo es nuestra vida y todo lo debemos a Él. Vivimos para Él, Señor. Respiramos para Él. Te rogamos que seamos verdaderos hijos en la fe. Ayúdanos, Señor. Te rogamos a que, Padre, nos exhortes cada día, Señor, a través de tu palabra, a través del amor en los hermanos. Y te pedimos que nos dirijas a través de esta hermosa carta, Señor, de un padre a un hijo. Que podamos recibirlas de esa manera, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.